la vida de cada hermano que va a escuchar este mensaje. Que esa palabra quede sembrada en el corazón y que dé su fruto, y que en este momento especial nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos, Señor, a esa palabra. Espíritu Santo, ven a nosotros, aliméntanos. Aquí está nuestra vida, ansiosa por recibir esa revelación y esa fortaleza que viene de parte de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando en la primera carta a los Corintios. Y yo quiero hoy, en esta noche, con la ayuda del Señor, exponer un tema que le he titulado Sabiduría de Dios, Sabiduría del Hombre. Debemos de reconocer que Dios ha dotado de cierta sabiduría al hombre para lograr que el hombre resuelva sus problemas. Pero podemos concluir al final que el hombre en sí mismo no puede resolver sus problemas. Hoy toda la humanidad se debate en un gran dilema: el problema de la salud, el problema de la enfermedad. Y científicos de cualquier lugar del mundo están buscando solución, pero todavía no han podido. Quiere decir que la limitación, la sabiduría del hombre es limitada hasta donde Dios le permite. Yo quiero traer a la luz de la palabra del Señor por qué Pablo habla estas palabras, y diría yo, exhorta a la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto, tal como lo habíamos hablado días anteriores, era una iglesia llena de dones, llena de virtudes. Habían conocido a Cristo, pero sin embargo tenían algunos problemas. Mencionábamos el problema anterior, ¿cuál era? Que habían grupos, ¿verdad? Uno era de Pablo, otro de Cefa o de Pedro, otro eran de los de Cristo, otros eran de Apolo. Y aquí encontramos también otro problema, es que ellos quieren discernir el evangelio a través de la sabiduría de los hombres. Y Pablo los exhorta. Yo primeramente quiero hablar que habían al menos dos cosas que estaban incidiendo en la vida de aquellos primeros creyentes de Corinto, que no le permitían entender verdaderamente el evangelio. Y Pablo más adelante enfáticamente dice que su predicación no fue con palabras persuasivas humanas, sino con sabiduría del cielo. Pero primeramente quiero mencionarles, apreciados hermanos, de que en ese tiempo que la iglesia estaba viviendo, la religión era parte de la vida de todas las personas eran religiosas. Al igual que el día de hoy, o el tiempo que estamos viviendo, todo el mundo profesa una religión. Ustedes le preguntan en una entrevista de un trabajo, ¿de qué religión es? Y usted dice, soy católico, soy evangélico, soy mormón, soy testigo. Todo el mundo tiene una religión. Asimismo, hermanos, en ese tiempo también, parte de las prácticas religiosas que ellos, ¿verdad?, hacían, habían muchas fiestas. Ellos hacían celebraciones, festejos, y lo hacían de manera pública, como hoy en nuestro tiempo también se hace. En ese tiempo cada ciudad tenía un patrón. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué hoy también en nuestro tiempo hay patrones en las ciudades? Managua, ¿el patrón cuál es? Según el mundo, Santo Domingo. El patrón de Masaya, San Jerónimo. La patrona de León. Y comenzamos a mencionar, hay patrones por todos lados. De modo que esta gente vivía en banquetes, entretenimiento, fiestas. ¿Qué es lo que hay en diciembre aquí? Fiestas, entretenimientos, celebraciones. No es muy distinto a lo que hoy estamos viviendo. Hoy vivimos lo que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo. Diríamos un ambiente religioso de celebraciones. Pero además de eso, hermanos, había dentro de ese tiempo corrientes, le llaman filosóficas, formas de pensar, de razonar, de creer o ver las cosas. De modo que habían unos señores, un grupo que se llamaban los epicúreos, que estos epicúreos eran unos filósofos que entendían ellos que realmente el hombre se debía al placer. El hombre no tenía que temer, ¿verdad?, al destino. El hombre, hermanos, tenía en sus manos, ¿verdad?,
diría yo, la oportunidad de no preocuparse por las cosas importantes. Voy a explicarlo de otra manera. Esta gente eran libres, les gustaba la libertad. Ellos entendían que lo más importante para el hombre era alcanzar la felicidad y alcanzarla a través del placer. Yo creo que ustedes han escuchado un término que le llaman hedonismo. El hedonismo es, hermanos, vivir una vida libre, ¿verdad? Una vida que no tiene normas. Una vida que diríamos nosotros que está siempre autocomplaciéndose a sí mismo y no le tienen temor a Dios, no le tienen temor a la muerte, no le tienen temor al destino. Porque ellos creen, hermanos, que la felicidad se alcanza, hermanos, a través del placer y por la cual ellos no se deben de preocupar. Pero dicen, el placer tiene que ser moderado. El placer tiene que ser controlado y racional. También nos podemos preguntar, este grupo de personas que estaban dentro de la iglesia, pareciera ser también que se manifiesta hoy en nuestro tiempo. Hay personas que no se preocupan por nada. Hay personas, hermanos, que están viendo los tiempos que están pasando, pero dicen, no me preocupo. Es más, piensan, si me voy a morir, me muero, dicen. Pero no están preparados para una segunda vida. Estas personas son libres. Son personas realmente que decían ellos que eran prácticos. No, dice, realmente hay solamente una vida. Nos morimos aquí y nos acabamos, ¿verdad? Había otro grupo muy contrario que le llamaban los estoicos. Los estoicos eran al revés. Hay que abstenerse a todo tipo de placer, a todo tipo de deseo. Pero ellos decían esto con estas palabras: realmente el hombre tiene un destino. Dicho en otra manera, el que nació pobre va a terminar pobre, dicen, ¿verdad? El que nació de una manera, pues va a terminar. Simplemente lo que tiene que hacer es dejarse arrastrar por el destino y va a vivir feliz. Como conformista. El uno liberal, ¿verdad? Y el otro conformista. Pero había otro grupo de personas aún que influían dentro de la iglesia, que eran los escepticistas o los que no creían en ninguno y en el otro. Hay personas que dicen, yo no creo en nadie, ¿verdad que sí? Yo no creo en nadie. ¿Y tienes amigos? No, yo no tengo amigos de ningún tipo porque yo no creo en nadie. Hay personas, hermanos, que no hacen amistades con nadie porque ellos, hermanos, no creen en nadie. Sus vecinos no pueden tener comunicación con ellos, están encerrados, están allí. Ellos no se comunican con nadie. Pero ahora bien, estas personas estaban llenas, hermanos, de muchas cosas en su cabeza, de mucho razonamiento. En este tiempo, hermanos, nosotros vemos que a las personas les da igual lo que está pasando. ¿Verdad que sí? Hay pandemia, siguen pecando. No hay pandemia, siguen pecando. Estábamos en el dilema, ¿abrimos los templos o no los abrimos? Pues si realmente las cantinas siempre han estado abiertas. Los lugares de maldad están abiertos. Hermano, todo está abierto. Simplemente es que el hombre sigue su hedonismo, su placer, su deseo. Allá en Managua, en la ciudad, en los principales bares, ahí todas las noches están abiertos. Nunca se cerraron. Y tristemente las iglesias se tuvieron que cerrar. Pero hoy nosotros como pastores estamos reflexionando, estamos creyendo las iglesias se tienen que abrir. Sea que haya un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, pero gloria a Dios por los hermanos que vienen y con ellos vamos a hacer nuestra reunión, nuestro devocional, nuestro culto. Muy bien, pero mire el hombre cómo percibe. La Biblia dice de que esta gente estaban llenas de filosofía de hombres, pensamientos de hombres. Y no podemos comprender a Dios a través del razonamiento. Tenemos que entenderlos a la luz de la palabra y la revelación del Espíritu Santo que venga a nuestra vida. Y esto voy. Pablo atendía a varias iglesias. Por ejemplo, Pablo llegó a Gálatas, se encontró con un problema.
que ellos amaban a Cristo, pero ellos querían ser judíos también. Entonces adoptaron las culturas o las prácticas, las costumbres de los judíos, y eran cristianos judíos. Pero luego fue a Éfeso, y en Éfeso se encontró con otro problema, que ellos todavía le tenían temor al universo. Y entonces esa práctica venía de los paganos. Pero hoy encontramos nosotros a los de Corintios, hermanos, con otro problema. Los corintios eran carnales, liberales. Qué tremendo. Por un lado, un religioso. Por otro lado, un pagano. Y por el otro lado, una iglesia liberal. Y encontramos esos grupos dentro de nuestras iglesias. Encontramos gente religiosa, encontramos gente pagana que no ha olvidado todavía su religión, y encontramos gente carnal. Y a eso voy ahorita. Mire lo que esta iglesia estaba viviendo, ese mundo de carnalidad. Ellos tenían un pensamiento, hermano, en la cual se fundaba en sus tradiciones, en sus costumbres. Como en ese tiempo, hermano, estaba, diría yo, en flor de piel el razonamiento, cómo pensaba la gente. Dentro de la iglesia había una élite, le llaman un grupo de personas que se creían los dotados, los inteligentes, los que sabían más. Decían ellos que ellos podían entender todas las cosas porque ellos tal vez habían estudiado filosofía o habían comprendido a esos hombres de la antigüedad. Y discutían posiblemente aspectos doctrinales. Y ellos, qué tremendo, hermano, que en las iglesias hayan grupos, ¿verdad?, de élites que se creen saber más que los otros. En la iglesia de Corinto había un problema. Había un grupo de personas que era mínimo en comparación con la gente pobre, y ellos hacían dominar y controlar a la iglesia en comparación con las otras personas. Aquellas otras personas no tenían derecho a nada y ellos se imponían. Por eso es que Pablo los exhorta. Pero voy a esto también, esta gente, hermano, no había olvidado todavía aquellas costumbres de seguir las prácticas paganas. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero el horóscopo, ¿verdad? A nosotros que éramos muy pequeños te decían de qué signo sos, ¿verdad? ¿De qué signo sos? Y entonces decía alguien, yo soy Libra, decían, ¿verdad? Yo soy Virgo, yo soy aquí, yo soy allá. Y entonces esa práctica es antigua, es muy antigua. De modo que esta gente no había olvidado todavía sus tradiciones. Hoy en la actualidad, hermano, hay personas, yo siempre he criticado esto y lo hago público. ¿Por qué el 2 de noviembre hay que ir a ver a los muertos ese día, a los cementerios? Es que mire, usted no tiene un muerto, pastor, usted no sabe lo que es el dolor. ¿Y dónde está la palabra que dice que el que muere pasa a la presencia del Señor? Y Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo. Entonces, hermanos, vamos y oramos ahí dentro, ¿verdad?, cerca de la tumba, y algunos llevan agua, llevan comida y pasan todo el día con su muerto ahí. Algunos no habían olvidado sus costumbres. Un pastor en un testimonio explicaba que dice que iba a bautizar a un hermano, y entonces cuando lo va a bautizar y lo va a meter, el hermano, espérese, pastor, le dice, ¿verdad? No me he persinado, y comienza, ¿verdad?, casi ya para echarlo al agua, persinándose, porque el hombre seguía sus tradiciones. Y dice el pastor, me quedan viendo los hermanos, lo bautizo, lo voy a echar más rápido al agua para que este hombre se convierta. Yo también le comentaba en nuestra iglesia al principio, una hermana oraba con las cruces, ¿verdad? Ella oraba con las cruces porque no había dejado todavía sus tradiciones. Es tremendo, ¿verdad? Qué fuertes son las tradiciones y las costumbres. Pero así estaba esta iglesia. Pero también, hermanos, ¿verdad?, habían problemas de todo tipo, pero
tenía que ver con razonamiento. Había otro grupo que le llamaban los gnósticos. Los gnósticos era un grupo que decía, bueno, la carne no sirve para nada. No hay que santificarla, porque la carne va al hoyo. El único que se puede santificar es el espíritu, el alma. De modo que se puede recibir revelación solamente a través del espíritu. Entonces usted puede hacer cualquier cosa, porque quien va a recibir revelación es el espíritu. Y entonces ellos eran libres, hacían cualquier tipo de cosas. Y hasta el día de hoy, fíjese que hay gnósticos. Yo conozco al menos 2 gnósticos aquí en el país. Yo trabajé con uno de ellos. Son extraños, son raros. Pero esa corriente filosófica, ideológica, religiosa, hasta el día de hoy sigue permeando la iglesia. Pero entonces Pablo, regresemos a la Biblia haciendo un poquito de historia. Regresemos a la Biblia. Pablo les dice en el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas, ¿verdad?, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Estoy leyendo el versículo 4. Yo quiero, apreciado hermano, y qué bonito, hermano, cómo la Biblia sostiene lo que decía Pablo. Pablo lo conocemos como un gran misionero, pero realmente Dios lo ocupó en obras sobrenaturales, igual como los otros discípulos, apóstoles. Y nos vamos a ir a la Biblia. Pablo le dice, yo les voy a hablar con la verdad. Y a mí, hermano, cuando estaba preparando este mensaje, me confronté con la palabra, porque Pablo le dice, realmente yo no le he hablado con sabiduría humana. Yo puedo hablarles con sabiduría humana porque yo conozco la filosofía. Pero yo realmente el evangelio que yo les he predicado ha sido con demostraciones de poder del Espíritu. Y váyase a la Biblia, vayamos aquí al libro de Hechos capítulo 14, versículo 8 al 12. Y ciertamente un hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mire cómo andaban pensando ellos. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 12. Este evento, hermanos, se da en una ciudad que se llama Listra. Después a Pablo lo sacaron a garrote, lo apedrearon, lo sacaron, lo golpearon. Pero Pablo está hablando, el evangelio tiene que predicarse con demostraciones del Espíritu y de poder para que la gente pueda creer. A las personas, hermanos, muchas personas tienen que ver obras del Espíritu y demostraciones de poder para que puedan creer. Hay gente incrédula. Si no eres un milagro, no le creen. Tienen que ver algo sobrenatural. Me llama la atención que allí le llaman Júpiter y Mercurio a estos 2 varones. ¿Cómo andaba esa gente pensando en los planetas? Como yo le decía, ellos creían, ¿verdad?, que los planetas gobernaban al hombre. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, ahí nomás. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran voces a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, Pablo predicaba, pero Pablo, hermanos, Dios lo usaba en milagros. Nosotros los predicadores tenemos un gran reto. Tremendo predicar, nos encanta. Pero la pregunta es si realmente hay demostraciones de poder.
en nuestro testimonio, en nuestro ministerio. Pablo le dice, yo no le estoy hablando cualquier palabra, yo le voy a dar demostraciones como el Espíritu Santo de Dios y de poder se ha manifestado. Ahora viene un texto hermoso aquí en Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Se va a quedar asombrado cómo Dios usaba a Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Voy a explicarle esto porque lo estuve leyendo en otras versiones. Habían dos formas, hay versiones que lo interpretan de esta manera. Venía un hermano o un familiar del enfermo y traía una ropa y se la ponía a Pablo, se le acercaba a Pablo con la ropa y luego venían, esta ropa la llevaban al enfermo y el enfermo era sano. Otras Biblias han traducido de otra manera. La ropa de Pablo se la pedían, dame tu camisa o dame tu pantalón o dame una prenda de vestir. Se lo llevaban, se lo ponían al enfermo y el enfermo se levantaba. Hay un canto muy hermoso que se hace referencia a los milagros de Pedro. ¿Recuerdan ustedes? Que dice que le llevaban a los enfermos. Aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero esta no era la sombra de Pedro, como dice el canto, sino el Espíritu Santo. Pero en caso de Pablo no era la sombra, era su ropa que alguien podía llevar al enfermo. Y el enfermo, si nos pidieran a nosotros la ropa, hermano, qué tremendo reto tendríamos, ¿verdad? Deme su camisa, pastor. Vamos a ver cuántos se resucitan, ¿verdad? O cuántos se pueden morir. Clase, autoridad y poder Dios usaba a Pablo en milagros. Y hemos leído a Pablo nosotros, pero no habíamos leído, ¿verdad?, los milagros. Voy a otros. Miren qué tremendo. Pablo, fíjense que Dios le permitió resucitar muertos. Váyase a Hechos capítulo 20, versículo 9 al 12. Esos milagros extraordinarios que hablaba anteriormente de la ropa fue en Asia durante 2 años. Ahora leamos Hechos 20 del 9 al 12. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado, como dice, muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto fue en Troas. Comienza Pablo a hablar del evangelio. Comienza Pablo a exponer en Troas a los que estaban asistiendo. Y como pasó una vigilia hablando. Cuando Pablo hablaba, la gente le encantaba escucharlo. Porque Pablo hablaba con denuedo y con autoridad. De modo que una persona ahí arriba en el 3er piso y se durmió. ¡Puc! Cayó abajo. Se murió el muchacho. Viene Pablo. Hay un registro, hermano, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24, que se murió el hijo de la viuda de Serepta. Este milagro sea estilo Elías del Antiguo Testamento, donde vino Elías y se asió sobre el muchacho 3 veces, pero en este caso Pablo solo una vez se puso encima de él. Quiero regresar un poquito antes de avanzar. Pablo le dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder. Está predicando, cae el muchacho, viene el Señor, luego lo resucita a través del ministerio de Pablo y le dice, yo puedo darles testimonio. Qué tremendo, hermano, cuando nuestra vida espiritual ha sido probada con obras de milagros,
obra de poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo le dice, yo no les quiero, pero si ustedes quieren, yo les voy a explicar. Realmente yo he visto la mano de Dios, como el Señor hace demostraciones de poder y del Espíritu. Quiero irme a un último testimonio de Pablo. Váyase a Hechos capítulo 28, versículo 5 en adelante. Ahí Pablo, hermano, llega a una isla, lo llevan, naufragan, caen en esa isla, de modo que lo reciben los lugareños de ese lugar. Y entonces, como había llovido mucho, estaban con frío, le pusieron fuego. Viene Pablo, saca leña para echar en el fuego y le aparece una víbora. Le pica la víbora en el brazo a Pablo, y Pablo, ¿verdad?, se despega la víbora. Se lo estoy resumiendo. Cae la víbora en el fuego y los lugareños dicen, este hombre sí es malo. Este hombre sí es malo. Se pudo rescatar o salvar del mar, pero esta víbora no se va a rescatar. Entonces ellos estaban esperando que el pobre Pablo se muriera. Cuando ven que Pablo, hermano, tranquilo, sin preocupación alguna, él dice ahí que él está bien. Dice la Biblia en el versículo 4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de sus manos, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño, que dice, padeció. Hay un gran reto que tenemos nosotros los cristianos en este tiempo. Tal vez hoy no tenemos una víbora en las manos, pero tenemos quizás un virus cerca de las pestañas. Nos cuidamos la nariz, nos cuidamos la boca, nos cuidamos los ojos, nos cuidamos algunos hasta el cabello, ¿verdad? Lo andan cubierto. Pero Pablo, hermanos, nos da un gran ejemplo que Dios puede obrar milagros cuando todo está perdido. Posiblemente esa víbora era mortal, porque los hombres ni siquiera se acercaron. Pero no termina la historia ahí. Más adelante dice, ellos estaban esperando que se hinchara y cayese muerto de repente, más bien esperando mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, es un dios. Allá le dijeron Júpiter, Mercurio, ahora le dijeron, este es un hombre, es un dios. A Pablo, hermano, lo veían como un hombre sobrenatural. Ahora mire más abajo lo que pasa. En aquellos lugares había una propiedad de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería, una enfermedad infecciosa que el estómago, el intestino grueso, hermano, se inflama y comienza la diarrea, la fiebre, el vómito, la hemorragia. Y Pablo está ahí, hermano, después que el Señor lo libra de la víbora. ¿Y qué dice la Biblia? Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, imponer sus manos, le sanó. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. ¿Cómo es posible que Pablo lo llevan como cautivo? ¿Cómo es el poder de Dios, verdad? Viene, lo rescata del mar, sale, lo agarra una víbora, ¿verdad? Lo libra al Señor de la víbora. Luego le dice, aquí hay un enfermo, este hombre está por morirse. Viene, pone sus manos, el hombre se levanta. A ver cuántos más enfermos hay. Demostraciones de poder. ¿Sabe qué? Nuestro evangelio necesita demostraciones de poder y del Espíritu Santo de Dios. Hace unas 2 semanas me contaron unos hermanos del kilómetro 15 de un testimonio de una pareja de ancianos. Ellos no eran cristianos.
eran de la tradición y se pusieron muy mal con lo del virus. Y vinieron unos hermanos, una hermana se metió a la batalla donde estaban las dos personas infectadas. No, dice, yo voy a reprender en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte. Hermano, la mujer se empoderó en el Señor, se metió a la batalla y comienza a reprender en el nombre de Jesús el espíritu de muerte. Para gloria y honra de Dios, el matrimonio, los dos se rescataron y aceptaron a Cristo. 15 días después, hermano, un hogar por muchos años católico, dando un culto de acción de gracia con bombos y platillos por el poder de Dios. ¿Qué necesitamos en este tiempo de pandemia? Necesitamos alcohol, sí, es cierto, ¿verdad? Pero necesitamos demostraciones del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que nuestro Señor siempre, hermano, puede. Yo lo decía en uno de mis mensajes, a veces ya como que nos estamos echando para atrás, ¿verdad? No, hermano. Creo que tenemos que retomar el sentido de nuestra predicación. Ahora, la verdad, hermanos, que Pablo, él está defendiendo, y quiero que ustedes sepan, le dice la iglesia, todo lo que ustedes piensan es pura filosofía de hombre, pura sabiduría humana. Yo quiero irme a la Biblia para mencionar algunos textos, cómo el Señor ve a la filosofía de los hombres, a la sabiduría del hombre. Vayámonos a Hechos capítulo 17, versículo 18. Hechos 17, 18. Dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabreros? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El grupo de los epicúreos y de los estoicos que hablé al principio aparecen aquí en la Biblia, no los estoy inventando yo, ¿verdad? Esa gente los escuchaba. Pablo, y esa palabrerío que habla, ¿qué será? No le entendemos, como decimos aquí en buen nicaragüense, ni papa. ¿Verdad que sí? Hay personas que al evangelio no lo entienden. ¿Por qué? Porque lo quieren entender con sabiduría del hombre. Y con sabiduría del hombre jamás vamos a recibir la revelación de parte de Dios. Jamás. Si usted quiere con intelecto, con conocimiento, con experiencia, no, de ninguna manera. Váyase a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo quiero decirle algo, apreciado hermano que están aquí. Yo, mi deber y mi deseo es predicar la palabra del Señor. Si una predicación, como lo decía el día domingo, no está centrado en Cristo, usted escúchelo, respételo, pero hasta allí nomás. Pero muchos vendrán, hermanos, predicando filosofía del hombre, pensamientos del hombre. Pero realmente, hermanos, no hay ni demostraciones de poder, ni demostraciones del Espíritu Santo de Dios. Y allí en Colosenses Pablo lo advierte. Colosenses 2:8. Ahora vamos a Isaías 29:14. Hay una profecía que pudiera decir que se cumple. Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de su entendido. Apreciados hermanos, levantémonos en el Señor en este tiempo y tomemos la palabra de Dios. Sé que al principio nos atemorizamos, ¿verdad que sí? Nos entró un temor a todos, hermanos. No queríamos ni salir a la calle. Si sacaba la nariz, ahí va el virus, ¿verdad? La metíamos de nuevo. Pero después, hermano,
estábamos entendiendo que al virus lo estábamos haciendo enorme y a Dios chiquito. Hoy tenemos que hacer chiquito al virus y a Dios siempre grande. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 al 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor con en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Pablo dice, yo participé cuando los agarraron y los mataron. Dicho en otras palabras, Pablo está reconociendo las malas acciones que él hacía en contra de los cristianos. Pablo, hermano, se reunía con los sacerdotes y lo empoderaron para que fuese a buscar cristiano y luego lo pudieran matar. Y dice, yo di mi voto a eso. Agripa le dice, yo estaba haciendo mal. Luego Pablo, del versículo 12 en adelante, él habla acerca de su conversión. Dice versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, y yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas sobre el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo debemos de vivir el evangelio? Aquí está la indicación de Pablo. No con sabiduría de hombre, con demostraciones de poder y con un verdadero arrepentimiento y conversión de nuestra vida. Pablo habla que aquí él se convierte, él tiene un encuentro con Cristo. Nosotros a veces no compartimos nuestro testimonio de dónde el Señor nos sacó. La gente quisiera escuchar cómo el Señor nos sacó de la vida donde estábamos destruidos. Pero Pablo no termina allí, vayamos más adelante. Pablo en el versículo 19, Pablo le dice, oh, por la cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, Pablo habla de su origen, habla de su mal camino que llevaba, habla de su conversión, pero ahora habla, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, dice, yo fui obediente a lo que el Señor me estaba llamando. Hay personas, hermanos, que se quedan solamente con la visión que Dios le da. Yo te he llamado para que seas un evangelista, yo te he llamado para que seas un pastor, yo te he llamado para que seas un misionero, yo te he llamado para que seas un líder. Se quedan solamente con la visión. Pero Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión que él me dio. Mire lo que dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios,
haciendo obra digna de arrepentimiento. Pablo, hermano, era un excelente evangelista. Pero como decía al principio, Dios lo usaba en milagros. Hermanos, yo al final voy a hacer una conclusión del mensaje y voy a hablar qué necesitamos nosotros como iglesia. Pero Pablo no termina ahí. Mire cómo hace. Primeramente sus orígenes. Segundo, ¿dónde estaba? Perdido. Tercero, escuche bien, su conversión. Cuarto, habla de su obediencia a su llamado. Ahora, viene, hermanos, y Pablo es atrevido. Evangeliza al mismo rey Agripa. Miren lo que le dice. Vayamos al versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cree, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que cree. Escucha bien. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades, le dice. Mire, lo tenía así. Ese Pablo no perdía tiempo. ¿Usted sabe lo que significa enfrentar a un rey? Y Pablo lo evangelizó. Casi, mire, hermano, lo tenía. Decimos en buen nicaragüense, a cuartita. Casi me convence, Pablo, le dice, de ser cristiano. Pero tenga la plena seguridad que cuando Agripa murió, él no tenía excusa que no se le había predicado el evangelio. A veces el Señor nos pone en situaciones especiales donde usted tiene que aprovechar, poner la palabra, sea quien sea, porque a lo mejor será la única oportunidad que usted va a tener para predicar el evangelio. A veces, hermanos, vamos en el bus y viene una persona al lado y le da un cosquilleo, le hablo del evangelio, no le hablo, me da pena, pero ese Espíritu Santo, hablale, yo te voy a dar palabras, es que me da temor y ya se va a bajar, hablale, y al Espíritu, y mire, uno no obedece. Llega de repente una visita a tu casa y que nunca se había presentado, y el Espíritu Santo te dice: es tu oportunidad, hablale de tu testimonio. Comienza a darle su fresquito, su cafecito, pero menos habla del evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Usted cree que las visitas que llegan a la casa es porque así nomás el Señor se le ve para que le hable del evangelio? Y va al mercado y usted cree que solamente para que vaya a comprar, es para que hable del evangelio. ¿Y por qué va al colegio allá a las reuniones, verdad? Y las celebraciones, para que hable del evangelio. Este Pablo, hermano, no perdía tiempo. Y es por eso que regreso a 1 Corintios. Y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas. No, yo le hablaba con testimonio, con hechos. ¿Verdad que sí? Y no con sabiduría de hombres, sino con demostraciones, que dice, del Espíritu y de poder. Ahora bien, quiero terminar con Pablo. Váyase a Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. Enseguida, predicando a Cristo, estoy leyendo Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan el nombre, y a este vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo se metía a los lugares donde estaban los de la sinagoga para presentar el mensaje, dice la Biblia, para explicarles que Cristo había venido por ellos, para explicarles el plan de salvación. Y dice la Biblia que Pablo mucho se esforzaba, pero también dice, y confundía a los judíos. Realmente, hermanos, tenemos que defender el evangelio. Amén. No tenga temor de defender el evangelio a como se debe. Es que, pastor, me va a caer mal. Hable el evangelio, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación. Amén. Y la palabra es como una espada de dos filos, dice la Biblia. Y la palabra jamás volverá
vacía. Quiero resumir mi mensaje hoy, en esta noche. Quiero resumirlo en esta noche. Número 1 es que la iglesia de hoy pudiera estar pasando los mismos problemas que pasaba la iglesia de Corinto, que mencionábamos. Hay un grupo de los epicúreos, que son aquellas personas que le dan mucha atención a sus deseos y a sus placeres, y no pretenden ellos esforzarse ni conocer a Dios, porque para ellos la felicidad se alcanza a través del placer, porque dicen solamente se vive una vida. Son hedonistas. Número 2, hablamos aquellos, el otro grupo, que piensan, no, ya hay un destino para cada uno de nosotros, y por mucho que hagas en la vida, siempre serás el mismo. Pero ninguno de los dos grupos habla acerca de Dios, sino que eran pensamientos filosóficos que databan ya de 3 siglos, 4 siglos. Y los otros, hermanos, eran aquellos que no creen en nada. ¿Verdad, apreciados hermanos, que en las iglesias hay personas que están con tendencia a la carnalidad? Fácilmente van al mundo y regresan. ¿Verdad que sí? Está la otra tendencia, que son los religiosos. Ellos entran y salen. Y hay otros que son escépticos a todo. No creo. Fíjate que el Señor salvó a aquel hermano, aquella hermana. No creo. Si ese era el azote del barrio. No creen. Son incrédulos a lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, ahorita, el Señor Jesucristo puede sanar a los enfermos que están con el virus, ¿sí o no? Amén. Pero no, pastor, una pandemia a nivel mundial. Si no han podido los gringos, no han podido los españoles, no han podido los chinos, no han podido. Pero sí nuestro Señor puede, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, no nos podemos poner ni aquellos que se van al mundo o les gusta probar al mundo, o de aquellos hermanos que son religiosos, ¿verdad? Que siempre andan buscando un pelito en la sopa, o aquellos que no creen absolutamente en nada. Pero gloria a Dios, fíjese que en la iglesia de Corinto había un remanente. Siempre en cada iglesia hay un remanente. Siempre hay un grupito que el Señor conserva para que se estén santificando y edificando. Por eso los extremos son malos. Número 2, ¿verdad? ¿Ustedes no creen que el evangelio de hoy, el que estamos viviendo, debería de ser con demostraciones del Espíritu y de poder? Sí, porque es el mismo evangelio de Jesucristo y el que predicaba Pablo. Qué maravilloso, hermano. Usted ve a Pedro, milagros. Usted ve a Pablo, milagros. Usted ve a los discípulos, milagros. Tenemos que retomar en este tiempo, hermanos, que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo no ha bajado su nivel de potencia y su nivel de respuesta. El Espíritu Santo sigue edificando a la iglesia, sigue consolando a la iglesia. Entonces me dirán, pastor, ¿y por qué se han muerto tantos pastores? Si ellos oraban, si ellos lloraban delante de tu presencia. Bueno, decía un amigo pastor mío, en este tiempo algunos han muerto porque quizás el Señor los disciplinó. Otros porque quizás fueron arrastrados. Porque tenemos que ser prudentes también, ¿verdad? Tenemos que ser sabios. El sabio ve el mal y se aparta.
Pero otros fueron arrastrados y confrontaron y probaron a Dios de esa manera. Y entonces se murieron. Pero otros hermanos, realmente Dios se lo llevó porque Él es soberano. Y algo que yo puedo estar tranquilo, contento y agradecido con Dios, que los pastores que murieron están en la presencia del Señor. Están mejores que nosotros. Están felices. Es más, dijeron, ¿y por qué el Señor no tuvimos antes aquí? Si aquí no hay dolor, aquí no hay muerte, aquí no hay enfermedad, aquí no hay problema. Porque están en la plenitud de la presencia del Señor. Decía el pastor David Spencer, una enfermedad puede venir por 3 motivos. Porque el Señor te quiere disciplinar, porque Él se quiere glorificar. También han habido milagros y demostraciones de poder en este tiempo. Amén. Y tercero, decía, porque el Señor te quiere llevar. Dijo el pastor David Spencer, yo no estaré en esta tierra ni un día más, ni un día menos, sin la autorización que el Señor me lleve. Quiero que Él me lleve. ¿Verdad? Qué tremendo. Bien maduro. Entonces, primeramente, la condición de la iglesia, hermanos, Dios nos permita cuidarnos de la vida llena de carnalidad, de la vida llena de religiosa, pero también el Señor nos invita, hermanos, que retomemos nuestro llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, número 3, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia frente a tantos pensamientos que hay hoy? Hoy, hermanos, hay pensamientos de todo tipo. Ya los niños muy pequeños le cuestionan a usted. Ya los jovencitos le cuestionan. Y todo el mundo, hermano, como dice un dicho popular, cada cabeza es un mundo. Y cada quien cree entender la existencia y el mundo y el universo por lo que cree. Y entonces hoy la filosofía dice, bueno, yo tengo derecho a pensar como yo quiero. Punto. ¿Verdad que sí? Hay unos que han dicho, pero si tú no me preguntaste si yo quería vivir, dice. Cuando le pregunta, pero ¿por qué naciste? Mira que te he educado, te he dado formación y te portas mal. Y entonces dice el hijo, pues si yo no te pedí que naciera. Y entonces le digo, ¿y acaso yo te conocía? Le dice el padre. Hay hijos que cuestionan a los padres que por qué nacieron. Y otro dice, ¿y por qué nací en este lugar pobre? Dice, ¿verdad? ¿Y por qué no nací en una cuna de oro? Se cuestiona, todo el mundo se cuestiona. Pero entonces la gran pregunta que tenemos hoy en esta noche es ¿cómo vamos a lidiar con tantos pensamientos, hermanos, que son divergentes, diferentes y por cualquier lado? Fíjense que hoy, hermano, por decirlo así, una persona puede congregarse un mes y después dice el mes, ya me voy, ¿verdad? Me voy a otro lugar, ¿verdad? Después está otro mes en un lugar y dice, ya me voy, dice, y me voy a otro lugar. Y después dice, ya no voy a ninguno. Hermano, así está el mundo. ¿Por qué? Sus pensamientos, hermanos, están equivocados. ¿Y por qué hemos dejado la Biblia? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero quiero concluir con esto. Hay una sola respuesta a todo esto, hermano. ¿Sabe cuál es? Dependencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la iglesia de hoy en día está así? Cabizbaja, sin fuerza, arrinconada, atemorizada, avergonzada, deshonrada. ¿Sabe por qué? Yo les voy a explicar. Porque váyase a 1 Corintios capítulo 12, del 1 en adelante al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu, escuche bien, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, sanidades por el mismo Espíritu. A otro, milagro por el mismo Espíritu. A otro, profecía por el mismo Espíritu. A otro, discernimiento de espíritu por el mismo Espíritu. A otro, diversidad de géneros de lengua. A otro, interpretación de lengua. En este tiempo necesitamos el don de la sabiduría. Claro que sí. ¿Qué más dice? Palabra de ciencia. La necesitamos. ¿Qué más dice? Fe, necesitamos fe porque estamos a veces atemorizados. Dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversidad de géneros de lengua e interpretación de lengua. Sabe que la raíz, la iglesia la tenía de Corinto, tenía todo esto, pero lo estaba mal usando. Pero hoy la iglesia nuestra no los tiene. Si tiene uno, no tiene el otro. Y si tiene el otro, no tiene. Pastor, ¿cómo resolvemos este problema? No hay otra cosa que depender del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo de Dios. Esto no es culpa, hermanos, de la hermana o del pastor. Este es un asunto de buscar los dones del Espíritu Santo. Si usted y yo buscamos los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a decir, salí. O le va a decir el Espíritu, no salga. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo le va a decir, ponete la mascarilla. El Espíritu Santo le va a decir, no te lo pongas. ¿Verdad que sí? El Espíritu Santo le va a decir, baja a la iglesia. O el Espíritu Santo, quédate. ¿Verdad? Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo para vivir estos tiempos. Y ahí está todo, hermano. Milagros, sanidad y discernimiento de espíritu, interpretación de lengua. Y esto es lo que necesita la iglesia. Así que si Pablo estuviera hoy en esta noche, nos diría, ustedes necesitan los dones del Espíritu Santo. Y necesitan avivar el fuego que hay en ustedes. Hermanos, casi estamos más escuchando la voz y la sabiduría del hombre que la sabiduría de Dios. Este tiempo en el cual tuvimos un poco guardado era excelente para examinar la Biblia y para escuchar la voz de Dios a la luz de su palabra. Pero los canales y las redes sociales estaban encendidas a ver cuántos habían muerto en tal lugar, en tal lugar. Y venía el temor, ¿verdad, hermano, sobre nosotros? ¿Y cuándo va a llegar aquí? ¿Cuándo va? Y cuando llegue aquí va a ser peor, ¿verdad? Si comenzamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. Quiero invitarles que se pongan de pies. Estos mensajes son largos porque debemos de comprender todas estas verdades que están en la Biblia. Amén. Pablo cuando hablaba, hermano, hablaba 3, 4, 5 horas tratando de explicar todo esto. Y hasta eso pasa, ¿verdad, hermano? En este tiempo que estamos ahora. A veces las reuniones las queremos hacer micro. Y le damos, ¿verdad? A veces no el tiempo que Dios se merece. Pero yo lo decía, hay un remanente siempre fiel, que Dios siempre lo va a tener en cada iglesia. Yo quiero animarlos a ustedes que sigan adelante, hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que el Señor los empodere con su Santo Espíritu. Y que Dios los use. Así como Dios usaba a Pablo, usó a Pedro, nos use a cada uno de nosotros. Señor, damos gracias en esta noche. Señor, que esta palabra que hemos predicado, oh Dios,
nos confronte, oh Dios. Quita de nuestra vida toda carnalidad. Quita de nuestra vida toda religiosidad. Quita de nuestra vida toda incredulidad. Señor, quita de nuestra vida, Señor, toda mentira que viene, Señor, del mundo. Señor, sé que los conceptos, las ideas, las experiencias que expone el hombre en sus libros de sabiduría son limitados, Señor, y no están completos y no son infalibles. Señor, solamente tu palabra, Señor, es la que nos puede guiar por el camino correcto. Te pedimos en esta noche, Señor, que venga la sabiduría del cielo para nuestra vida. Señor, quiero que nos hable así, Señor, como trataste con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, Señor. Trata hoy con nuestra iglesia de nuestro tiempo. Donde quiera, Señor, que se escuche este mensaje. Señor, yo reto, Señor, y desafío a cada cristiano. Necesitas que el Espíritu Santo te invista de poder para que puedas predicar con denuedo y con autoridad el Evangelio. Necesitas ser un defensor del Evangelio. No te quedes callado. Habla lo que el Señor te da para que lo compartas. No tenga temor, Él va a respaldar la palabra. Levántate de tu comodidad. Quizás ha estado sentado, ha estado en el banquillo, pero hoy en el nombre de Jesús, así como Pablo sin temor y temblor comenzó a ver las obras del Espíritu Santo en sus viajes, así el Señor te va a respaldar en la tarea y el ministerio que el Señor te ha llamado. No tengas temor. Señor, ayúdanos a vivir este tiempo donde hay muchas corrientes ideológicas, Señor. Mi Dios, que absorben a la iglesia. Señor, vivimos tiempos peligrosos en la cual hay muchos pensamientos que entran a nuestra mente para confundirnos. Señor, que tu palabra, Señor, siempre more en nuestra vida. Y hoy invitamos, Espíritu Santo, que venga a nosotros. Dígale: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, invísteme de tu poder. Espíritu Santo, revélate a mí. Yo te necesito en este tiempo. Yo necesito, Espíritu Santo, que tú me respaldes en lo que yo estoy haciendo. Levante sus manos y dile: Espíritu Santo, unge mis manos. Unge mis labios. Oh Señor, usa mi intelecto, no con sabiduría humana, sino con sabiduría del cielo. Señor, y respalda tu obra, Señor. Respalda lo que tú haces, Señor, con tus siervos y tus siervas en cualquier lugar del mundo. Bendecimos, Señor, a cada hermano en cualquier lugar, Señor, que escuche este mensaje. Te bendecimos, hermano, hermana. Yo te animo a que sigas adelante. No vea lo que el mundo está viendo. No escuche lo que el mundo está escuchando. Escucha la voz de Dios. Él sí te va a decir lo que tú necesitas hacer y cuándo hacerlo. No tengas temor. El Señor está contigo. Él quiere que te levantes y puedas andar en fe, como siempre Él quiso que nosotros dependiéramos de Él. Hoy más que nunca, Señor, pedimos fe. Fe, Señor, para perseverar. Fe, Señor, para ver tus obras, Señor. Fe para no desmayar. Fe, Señor, para seguir adelante. Señor, y para ver tu gloria y tu poder manifestándote, Señor, en cada vida. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.